Para todos, en nombre del Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, el economista Juan Carlos Loyo, y del Centro Nacional de Investigación de Pesca y Acuicultura, ingeniero Eric Martínez, le damos la más cordial bienvenida al inicio del taller Ordenación Pesquera, conducido por el facilitador Nicolás Alvarado. Agradecemos su máxima colaboración, su presencia en esta tarde de hoy. Recuerden que nuestros encuentros van a ser los días martes y miércoles desde las 1:30 hasta las 3:30. El taller inicia hoy, culmina el último miércoles del mes de noviembre. Estemos todos atentos, con la mayor disposición para aprovechar esta formación que nos brinda el CENISA. Profe, buenas tardes. El escenario es todo suyo. Muy buenas tardes, estimados escuchas y alumnos. En este caso, me presento como el biólogo pesquero Juan Nicolás Alvarado, entre otras cosas, fundador de lo que es INAPesca y actualmente ISOPesca. Este diplomado en gestión de pesca sostenible tiene su temario y fue escogido como tal, donde la debilidad más específica que tenemos en los actuales momentos de la pesquería venezolana es el ordenamiento, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista genérico. El ordenamiento pesquero, que es la responsabilidad más grande que tenemos los biólogos y los afines a la pesca y que administramos el recurso, es lo que es una de las debilidades más grandes que tenemos. En ese sentido, pues, hoy deberíamos comenzar con el histórico de la pesca. No obstante, vamos a empezar con el módulo 2, tema 2, de evolución de las leyes y reformas de decretos con rango, valor y fuerza de pesca y acuicultura de Venezuela dirigida al ordenamiento. Todo lo que yo trato de demostrar está dirigido directo o indirectamente al ordenamiento. De esa manera se pueden hacer un marco general, pueden concretar con un marco general de comprender que el ordenamiento es, vuelvo y repito, una de las cosas más débiles que tenemos dentro del sector y que nos abocaremos a través de este diplomado, a través de este tema, a comprender esa gestión. En este sentido, pues, les voy a leer y que más adelante se lo tengo que pasar a todos para que tengan como un cuadernillo de lo que se dio. Los temas de ordenamiento. Entre los temas del ordenamiento tenemos que el diplomado está diseñado para proporcionar a los profesionales técnicos en formación de materia de pesquería una comprensión integral de los principios, políticas pesqueras y desafíos del ordenamiento sostenible. Es un desafío lo que estamos dirigiendo este diplomado. A través de módulos interactivos, discusiones y el análisis de casos específicos, los participantes fortalecerán sus capacidades para generar elementos, analizar e implementar estrategias que contribuyan con las herramientas para generar la viabilidad a corto, mediano y largo plazo del aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros en los ecosistemas marinos, estuarinos y dulceacuícolas. Al finalizar el contenido del módulo 2, de este que vamos a dar ahorita, del módulo 2 es el temario que nos corresponde dentro del diplomado, de fundamentos de ordenamiento para el administrador pesquero, el cual continuamos con el tema 2, que es el que vamos a dar hoy, que es la evolución de las leyes y reformas del decreto de rango, valor y fuerza de pesca y acuicultura de Venezuela, dirigida al ordenamiento. Entre otros, el módulo 2 completamente tiene el histórico de pesca y acuicultura en el contexto del ordenamiento pesquero, que lo vamos a dar mañana. El que vamos a dar hoy es la evolución de la pesca y la acuicultura en el contexto del ordenamiento pesquero. Mañana también damos la terminología de la ordenación pesquera, por el hecho de que a través de hablar de la terminología estamos hablando de los términos técnicos para comprender lo que tenemos que hacer y lo que hacemos mal. Después vienen los diseños y aplicación de planes de ordenamiento. Soberanía sobre nuestros recursos y no depender de los mercados internacionales. Y esto es un derecho. Tiene como objetivo garantizar el acceso
toda la población el suficiente alimento. No importa cómo. Lo más interesante es que pudiera ser que fuese de forma soberana. Por lo tanto, por eso es que tenemos que hablar, cuando hablamos de uno, tenemos que hablar del otro. Soberanía y seguridad alimentaria es el término. Ahora, con esas terminologías vamos a entrar en materia de lo que es la evolución de las leyes y procesos y decretos de rango, valor y fuerza de ley de pesca y acuicultura. Pesca y acuicultura. Adelante. Aquí tengo un resumen de todas las leyes. La ley del 2003, 2008, 2014 y 2020. Este es para comparar cómo está compuesta esa ley, cómo estuvo compuesta esa ley. Estuvo compuesta por títulos y artículos y capítulos. Básicamente todas las leyes tienen títulos, tienen números de artículos y números de capítulos. En este sentido vamos a comparar esta ley del 2003 en adelante, 2008, 2014, esta es la vigente, y esta es la propuesta en Asamblea Nacional. No obstante, esto tiene una modificación. Pero lo que quiero presentar aquí como interesante es el ordenamiento pesquero, o el título que corresponde al ordenamiento. En un principio, teníamos que la ley del 2003, que se le presentó al presidente Chávez, y que tuve el honor de hacerlo en Consejo de Ministros, esta ley, estaba compuesta por disposiciones generales, definiciones de la pesca y la acuicultura, la creación del INAPESCA, que fue lo que se fundó en ese momento con esa ley, las autorizaciones, el fomento de la pesca y la acuicultura, tasas, ordenamiento, información y inspección, control y procedimiento. Son 10 títulos. En el 2008 apareció la ley con las mismas disposiciones generales, se redujeron los artículos de 7 a 14, de la pesca y la acuicultura apareció como un término que es mismo. Aquí aparecieron 2 artículos de los 24 que inicialmente habíamos planificado. El régimen económico se introdujo este título de régimen económico como novedad, con 28 artículos, la responsabilidad comunal que aparece muy importante en el sentido de que aquí ya aparece lo que son la cuestión de la parte de comuna. Sin embargo, no habla de comunas pesqueras. La administración de los recursos en general, la administración pesquera y acuícola, inspección y control, participación de la pesca y la acuicultura, infracciones, procedimientos administrativos. Entiéndase que por colores son las cosas que se van repitiendo, que siempre se mantuvieron durante las 4 leyes. Por eso que se llama evolución. Por ejemplo, disposiciones generales en las 4 leyes. Definiciones, aparece acá y no volvió a aparecer. De la pesca y la acuicultura, apareció acá, apareció en todas. Régimen económico aparece desde el 2008 hasta la del 2020. Pero fíjese, una de las cosas más importantes que tiene esto. Ordenamiento, desaparece la ley del 2008 y es incorporado al régimen económico. Y eso es una debilidad, porque el régimen económico es una cosa y el ordenamiento pesquero y acuícola es otra. Aquí, dentro de este cuadro, una de las cosas que se concluye es que no consideraron el ordenamiento. En el año 2014, la ley vigente lo volvieron a incluir. Se dieron cuenta de que esto tenía un error, porque si el fuerte de la ley de pesca y acuicultura es el ordenamiento, ¿cómo es posible que lo hayan borrado en el 2008? No obstante, pues, en el 2014 aparece de nuevo el ordenamiento, ya se regula un poco más los títulos que se tienen, pero se hace mucha énfasis en procedimientos administrativos, o sea, multas, sanciones, etcétera, etcétera, porque fíjese que tiene 31 artículos, aquí tengo 26, 31, 31, pero aquí es el cobro de multa, porque había una debilidad en
con respecto a las multas de pesquería, debido a la inflación, llegaba un momento en que una multa no se cobraba absolutamente nada y el infractor, pues, más bien se inducía a faltarle a la ley de pesca y acuicultura por el hecho de que la multa era muy irrisoria. Aquí existe en el 2020 esta ley que se introdujo a la Asamblea, que está compuesta por 135 artículos. Esa es otra cosa que podemos comparar con este cuadro. Comenzó con 102, subió a 151, en el 2014 subió a 158 artículos, y sin embargo, véanse, los artículos de ordenamiento son muy pobres, 16, 17. En la propuesta está con 24 artículos y actualmente, mandado a corregir por el señor ministro, esto está por el orden de 40 artículos. O sea, esta misma ley que está introducida dentro de la Asamblea, esta ley tiene unas modificaciones que se le está haciendo actualmente para el año 25, 26, introducidas con las reformas de las leyes que van a haber el próximo año. Y en ese sentido, esto se ha fortalecido muchísimo y por eso es que le traje ese cuadro de lo que es la evolución de la ley. Adelante. Esto ya entrando en materia, cuando vamos a hacer un ordenamiento, las medidas de ordenamiento son partes del proceso integral de ordenación pesquera que abarca desde la recolección y análisis de datos hasta la formulación, ejecución y supervisión de normativas destinadas a mantener la productividad y salud de los recursos pesqueros. Entiéndase que todo va a partir de esta sustentabilidad de los recursos pesqueros, perdón, de esta sostenibilidad de los recursos pesqueros, de las actividades pesqueras y de la sustentabilidad del medio donde se ejerce. En este sentido tenemos una gráfica, pues, que habla, nosotros hacemos la planificación y buscamos el objetivo de esa planificación. Al encontrar el objetivo, pues hacemos la recolección de información para poder evaluar de los atributos de desempeño de las posibles medidas de ordenación. No obstante, pues existe la consulta de las partes interesadas, llámese pescador y administrador público y medio ambiente, en este caso, por lo general es ecosocialismo, INEA, pesquería, pescadores, para tomar decisiones, formular medidas, que estas medidas, al ser implementadas, la aplicación de las medidas, ellas se retroalimentan a la información que siempre tenemos que tener para ir corrigiéndola, y igualmente que las consultas de las partes interesadas, antiguamente se llamaba Consejo Consultivo y actualmente lo estamos manejando como Estado Mayor de Pesca, realimenten la información para hacer los correctivos necesarios. O sea que cuando vamos a hacer un plan de ordenamiento, de ordenación en este caso, tenemos que considerar estas perspectivas. Adelante. Aquí viene un historial. Porque el va uno por uno, ¿sí o no? Primero. Retrocede. Vamos a hablar primero. Aquí vamos a comparar esas leyes y esa evolución, pero buscando una cosa importante para que se vayan dando cuenta de cuál es la debilidad que tenemos dentro de la ley. Uno, ¿cuál es el objeto de esas leyes? En el año 44, 2001, se hizo la primera ley de pesca y se llamaba ley de pesca, pero no de acuicultura, ley de pesca, porque no existía, a pesar de que existía la piscicultura, el término acuicultura no se manejaba en aquellos entonces. Tenía 33 artículos y duró 60 años, desde el año 44 hasta el 2001, que se presentó la nueva ley. En el objeto estuvo orientado a la extracción de perlas que se hacía desde el año 36 y orientada a la captura de recursos sardina en el oriente del país, que a partir del año 38 ya hubo una mecanización, hubo un sentido de lo que era la pesquería de la sardina como el principal recurso que hemos tenido nosotros a nivel nacional. Y sigue siendo un recurso estratégico y de primero. Adelante. Esta ley 2003-2008 tiene ya contempla ley de pesca y acuicultura
y ya tiene 10 títulos, 19 capítulos, 102 artículos, y fíjese el objeto: ley con objeto de regular el sector pesquero y acuícola para promover y establecer el aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos y el fortalecimiento de la acuicultura. Fortalecimiento, ya existía acuicultura y lo que pretendíamos era fortalecer ese sector. Y aquí está, el objeto siempre va a ser regular el sector pesquero y acuícola, pero uno con un sentido y otro con otro sentido. Esto es para promover el aprovechamiento responsable. Podemos comparar estos objetivos en todas las leyes para que se vayan dando cuenta cómo va evolucionando la ley, en qué cosas hemos sido débiles y qué cosas debemos hacer para cumplir con la dinámica de la pesquería. Adelante, la próxima ley. Ley del decreto, ya no es una ley, sino un decreto de rango, valor y fuerza de ley de pesca y acuicultura del 2008 a 2014, constituido por 9 títulos, porque le habían quitado el título de ordenamiento, 18 capítulos y 151 artículos. Entonces, este decreto ley tiene por objeto regular el sector pesquero y de acuicultura, ya no es acuícola, sino de acuicultura, para asegurar la soberanía de la nación, dirigido a atender de manera oportuna y permanente las necesidades básicas de la población. Entiéndase, aquí es para asegurar la soberanía. La soberanía de la producción que nosotros necesitamos desarrollar. Y fíjense que le falta el término y seguridad alimentaria. Por eso es que se los comparo así para que vayan viendo las debilidades de la ley y eso, el entendimiento que es el asunto que debemos tener como una finalidad de esa ley. Aquí hay algo importante en esta ley, que es el reconocimiento de la pesca artesanal como sistema de captura de menor impacto al ecosistema. Entiéndase que la ley de 2008 elimina la pesca de arrastre y hay un reconocimiento de la pesca artesanal por causar menos impacto, tanto social como ambiental, en la cuestión de pesquería. Adelante. La actual ley sigue igualito. Reforma del decreto con el objeto de regular el sector pesquero y acuicultura, muy bien, para asegurar la soberanía alimentaria, muy bien, mantiene esto, de la nación. A tal efecto, establecerá las normas a través de las cuales el Estado planificará, promoverá, desarrollará la pesca, la acuicultura y las actividades conexas en base a los principios rectores de producción, conservación, administración y aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos. Toda esta pajarilla que está aquí se resume en sostenibilidad y seguridad alimentaria. Véngase para que comparen con la ley, con el objeto de la ley que estamos promoviendo actualmente. Adelante. Proyecto de reforma de decreto de rango, valor y fuerza. Es proyecto porque lo tenemos nosotros. De ley de pesca y acuicultura 22. Está constituido, fíjense, por 7 títulos. Ha reducido los títulos. Se han mantenido los capítulos, 19 capítulos, y han reducido los artículos, 117 artículos. Pero el proyecto de ley tiene por objeto el ordenamiento, que aquí no existe ordenamiento. Toda esta pajarilla que está aquí es ordenamiento. Aquí ya decimos, el proyecto de la ley tiene por objeto el ordenamiento, la regulación y la administración de las actividades pesqueras y acuícolas, que no aparecen por aquí en ninguna parte, y las que sean conexas, orientadas al desarrollo sostenible, bajo un manejo con enfoque ecosistémico dirigido a contribuir con la seguridad y soberanía alimentaria de la nación, que es el objeto. Contribuir, no es que nos vamos a poner la seguridad y la soberanía de la nación, los pescadores de lomo. No, señor, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros contribuimos con la seguridad y la soberanía alimentaria a través de la explotación y las actividades pesqueras y desarrollo de la acuicultura. Adelante. Entonces aquí ya empezamos a ver lo que es el histórico de la evolución del ordenamiento pesquero en el contexto legal de la Ley de Pesca y Acuicultura. La Ley de Pesca y Acuicultura. Entonces aquí entendemos que desarrollo, acontecimiento y situación. La ley con título de ordenamiento pesquero y acuicultura apareció por primera vez, una ley con título de ordenamiento pesquero y acuícola. Estamos hablando de la de 2003. En 2008 regulan las actividades de pesca industrial de arrastre a 6 millas y 10 millas, 6 millas de la costa y 10 millas de los territorios insulares. Estamos regulando las actividades de pesca industrial de arrastre que las pusimos, estamos hablando exclusivamente de la ley del 2003 al 2008.
aparece por primera vez el ordenamiento. Se sugiere que las pesquerías de arrastre se alejen de la costa a 6 millas y 10 millas de las islas. Pero, ¿qué situación ocurrió en ese momento? Un débil monitoreo del cumplimiento de las medidas de ordenamiento, vigilancia y control de esta medida. Adelante. Entonces, esta misma ley tiene estas características. Se impulsa el cultivo de camarones de tipo semi-intensivo de litopenaeos especies del Océano Pacífico. Comenzamos nosotros en Venezuela, que todavía no entendemos, los cultivos de camarones, estos litopenaeos, camarones blancos del Pacífico, que son, tienen un rango de soportar salinidades tanto de menor como mayor salinidad. Y empieza el desarrollo de esos cultivos, no en el 2008, sino esta especie ya en forma de cultivos intensivos. Se presencia la crisis sanitaria del Taura y la mancha blanca en los cultivos de camarones en el Ecuador en el 2002. Esto desarrolla esta casualidad o este acontecimiento, mejor dicho, que ocurre en el Ecuador, que era la potencia y es la potencia de mayor producción de camarones a nivel de Sudamérica y a nivel de América, se le presenta una crisis sanitaria del Taura y de la mancha blanca. Disminuyen sus producciones de tal vez que alcanzaban 100.000 toneladas de exportación a 45.000, 55.000. Te pueden imaginar la crisis que pudo causar estos virus y estas bacterias dentro de lo que es los cultivos de camarón. Y eso pues nos benefició a los venezolanos porque los medios se vinieron para acá, entonces hubo un crecimiento exponencial de los cultivos de camarones en el occidente de Venezuela en el 2003. La mancha blanca en el 2002 afectó a Ecuador y nos benefició a nosotros. Adelante. En cuestión de piscicultura, en el 2007, la piscicultura nacional alcanza 2.500 toneladas al año. Cachama, de pura cachama, y con exportación hacia Colombia. Este es el término más alto que hemos tenido de producción piscícola. No obstante, el acontecimiento es que los gastos operativos de los cultivos de especies autóctonas, tanto cachama como cocoro, como el mismo bagre rayado que tuvimos inicios para hacer sus cultivos, pero que eran irrentables. En este caso, pues, en el caso de la cachama, no compensa, no compensa la parte económica de lo que tú inviertes para cultivar por lo que tú cosechas, más que también tenemos en el caso de cachama, las cachamas en el río en su temporada, que a pesar de que están prohibidas su pesca, pues se siguen pescando y no las tenemos controladas de un todo, porque siempre tenemos este afectamiento que tiene que ver con el ordenamiento. En todo caso, pues, la situación es que en el 2004 se aletarga la producción piscícola nacional y se activan los cultivos de tilapia como una alternativa. Pero ya en el 2004 la cachama ya no era rentable, pero más por una política, porque hemos podido tener y tenemos la posibilidad de que la cachama, que se la exportaron para la China y la China la está exportando para todas partes del mundo, y a nosotros pues, no se nos hace factible económicamente el desarrollo de la cachama, siendo que es la especie autóctona que más nos conviene en desarrollar y que es nuestro oriente y nuestro norte, desarrollar ese tipo de piscicultura con especies autóctonas, dada la biodiversidad que tenemos dentro de nuestras cuencas hidrográficas. Adelante. Aquí nos encontramos pues que en esa ley del 2003 se planifica, se decreta, porque fue un decreto, la creación de programas sustentables de pesca artesanal, programa vizcaíno, o sea, los centros de acopio que se desarrollaron, se planificaron 50, se terminaron 35 y actualmente probablemente existan 16, 18, pero con muy mala suerte de que esto, que es la solución para el pescador artesanal, es la solución para el compa, se presentó en el 2003, se culminó en el 2007,
y hoy en día, que es cuando más lo necesitamos, están intervenidos por cuestiones que son, algunos son de alcaldía, otros son entregados a la gobernación y otros son privados, etcétera, etcétera. Una mala política que hemos desarrollado con respecto a esto, que es lo que más se necesita en este momento y era lo que más se necesitaba en aquel entonces. Entonces, existe, desde el punto de vista de investigación, es interesante que a partir del 2003 hay una creación del Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias, FONAYAP, pesquero, que él dura desde el año 82 que fue creado, el FONAYAP pesquero, y que en el año 2000, perdón, ya pasó en el año 2000 pasó al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, durante este tiempo, del 82 al 2000, hubo una eficiente coordinación de investigadores pesqueros, FONAYAP, SARPA, en aquel entonces SARPA, Servicio Autónomo de los Recursos Pesqueros y Acuícolas, la que dio origen al ISOPESCO. Este SARPA duró del año 84 al año 2002 y fue el momento más importante para los biólogos pesqueros, ingenieros pesqueros, biólogos marinos, etcétera, etcétera, porque se concentraban aquí y la competitividad entre y la productividad en relación a las investigaciones que se hacían estaban bien, bien calzadas, estaban bien, inclusive bien monitoreadas. Entonces, existe en esta ley del 2003, hay una creación obligatoria en la ley de los órganos consultivos y comités de seguimiento. O sea, la ley obliga a que se haga un comité de seguimiento y un consejo consultivo. Por lo general y obligatoriamente, los consejos consultivos están constituidos por profesionales de la pesca y la acuicultura, cosa que no es lo que hoy ocurre, que lo veremos más adelante, el deterioro y la degeneración de lo que es un consejo consultivo. Adelante. Desarrollo. Se crea por medio de la ley el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura. En esa ley del 2003 crea el INAPESCA, que hoy en día es el ISOPESCA. Y es un instituto autónomo con personalidad jurídica adscrito al Ministerio de Agricultura y Tierra. En aquel entonces, hasta que pasó el ISOPESCA también estuvo adscrito hasta que se fundó el ministerio. Pero INAPESCA está presidida por un consejo directivo y un presidente de 2000 al 2008, que fue que se eliminó la ley del 2003 que duró hasta el 2008. Pero esto fue muy importante porque este consejo directivo estaba paralelo al presidente de INAPESCA, por decirlo hoy en día, el presidente ISOPESCA. Y ese consejo directivo estaba constituido por profesionales de la pesca y la acuicultura que generalmente eran investigadores del FONAYAP. Entonces, para tomar decisiones, las tomaba el consejo directivo, las aprobaba el presidente del instituto y, por supuesto, se aplicaba la política a través del Ministerio de Tierra, de Agricultura y Tierra. Adelante. En el año 2007, fíjense que todo esto está aplicado a la ley del 2003 al 2008. En el 2007 se planificaron 45 infraestructuras, o sea, estas, y se construyeron 32 centros de concentración y procesamiento pesqueros vizcaínos, que era el nombre de ellos. Para el año 2008 hubo una débil coordinación de la puesta en marcha de los centros de acopio y procesamiento culminado. Para el año 2019, el Ministerio de Pesca y Agricultura realizaron unas alianzas estratégicas para la administración de estos centros de acopio con particulares y organismos intergubernamentales. Esto es una situación negativa porque actualmente que necesitamos de esos centros, actualmente que necesitamos de esas instalaciones, esos procesamientos para el valor agregado, para la administración de recursos, porque a través de esto es que tenemos cómo cumplirle al pescador un mejor precio a través de que se tiene el alimento, el pescado se puede manipular, se puede manejar con higiene y tiene todo el sentido de exportación, que es lo que pretendemos y que es la política que andamos generando en estos momentos. Adelante. Bien. Ok. Aquí vamos a hablar de la ley del decreto con rango, valor y fuerza de ley de pesca y acuicultura 2008-2014.
Cerramos la del 2003 y abrimos la del 2008. ¿Qué tiene? 9 títulos, 18 capítulos, 151 artículos. Recuérdense siempre que esta ley borró el título de ordenamiento. El decreto tiene como objeto regular el sector pesquero y acuícola para atender de manera oportuna y permanente la población dirigida a la seguridad alimentaria. Aquí ya cambió el término. Antiguamente era soberanía, ahorita habla de seguridad. Y el hecho es que tenemos que hablar de las dos. Es para que ustedes vean las debilidades que hay dentro del objeto. Y si hay debilidad en el objeto, hay debilidades en las finalidades. Si hay debilidades en las finalidades, no hay indicadores. Si no hay indicadores, tenemos ese relajo que hemos tenido con las leyes anteriores. Ahora bien, existe un reconocimiento de la pesca artesanal como sistema de captura de menor impacto al ecosistema. Eso ya lo habíamos dicho y sigue siendo una realidad. ¿Qué hubo durante esta ley del 2008 al 2014? ¿Cómo se reflejó su desarrollo, sus acontecimientos y cuál situación manejaban durante esos momentos? Bueno, se fusiona el título de ordenamiento, el título de régimen económico que les dije, que era una debilidad que se tuvo en ese momento. Se prohíbe la pesca industrial de arrastre de la plataforma continental de la zona económica exclusiva. Se mantiene la pesca artesanal de arrastre. Eso fue en el 2009. Recuérdense que el anterior artículo era que se alejaba de la costa 6 millas y 10 millas de las islas, pero que eso no fue efectivo por el hecho que no tenía un monitoreo para regular eso. La presión de la pesca industrial sobre la pesquería artesanal por la falta de recursos y por todas las debilidades que le generaba la ley por falta de monitoreo, pues obligó a que se prohibiera la pesca de arrastre industrial de la plataforma continental y de la zona económica exclusiva, que es una de las medidas más importantes que hemos realizado y que pues hubo, al no haber monitoreo y al no haber un ordenamiento, que es a lo que siempre nos estamos haciendo énfasis aquí, la situación es que proliferaron las artes de pesca de arrastre artesanal y se mantiene el débil ordenamiento de las actividades. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque estamos haciendo pesca de arrastre artesanal, que no es mala, desde el 2009, pero es hasta el 2016 que sale la resolución. Débil en el ordenamiento, débil en la aplicación. Adelante. Existe la creación del Instituto de Investigaciones Agrícolas INIA, transferido al MISI desde el 2001 al 2010. Y de nuevo es transferido el Instituto de Investigaciones INIA al Ministerio de Agricultura y Tierra en el 2013. Esto significa que desde el 2010 al 2013 no hubo investigación pesquera. Mengua la investigación pesquera y acuícola y eso sucede por la jubilación de la mayoría de los investigadores pesqueros en el 2010. Entonces, repito, del 2010 al 2013 la investigación pesquera fue prácticamente nula, porque los investigadores se habían jubilado dentro del MISI. Y por eso es que tenemos en el 2012 una carencia de profesionales del campo pesquero y acuícola a partir del 2014 y disminuye una generación de relevo en el isopesca. Porque esto que estoy contando, se lo estoy contando como una historia, porque existían generaciones de relevo que tú ibas siguiendo lo que se estaba haciendo y era una sola política que estaba orientada a la pesca sostenible o la pesca responsable y al desarrollo de la acuicultura. Adelante. En esta ley nos encontramos que efectivamente se prioriza la pesca artesanal productiva del 83% de la producción nacional. O sea, lo que tenemos diciendo de que hay un reconocimiento de la pesca artesanal y ya el reconocimiento no es tanto porque eran los que estaban más afectados anteriormente, sino que están produciendo el 83% de la producción nacional. Eso significa que en el 2010 aumenta, eso no es que significa esto, desde el punto de vista de la camaronicultura, aumenta la producción y exportación de cultivo de camarones a 15.000 toneladas al año en el 2010. Significa que cuando se cerró el ciclo de la pesca industrial de arrastre,
ellos venían produciendo 13.000 toneladas al año y fue cerrado en el 2009. Ya para el 2010, un año después, la producción camaronera que venía desarrollándose desde el año 2007, 2008, alcanza las toneladas que estaba produciendo la pesquería de la pesca industrial de arrastre de camarón. No obstante, pues disminuye la producción pesquera que aporta la pesca industrial en menos 80.000 toneladas al año, que representa un 17%. 83% la pesca artesanal, 17% la pesca industrial de arrastre, la pesca industrial en general. Entonces se van para Panamá, muchos de ellos venden la bandera, transfieren la bandera de pesquería, cambian de bandera de pesquería generalmente por panameñas y nicaragüenses y mexicanas. Situación: eliminación en el decreto ley de 2008, el Consejo Directivo del técnico Administrativo General de las Políticas Pesquería Acuícola. Fíjese que esta ley elimina el directorio aquel que teníamos de técnicos pesqueros, que eran los que paralelo al presidente de Insopesca trabajaban. Aquí se elimina ese Consejo Directivo Técnico Administrativo generador de la política pesquería acuícola. Empezamos a patinar en el agua. Adelante. Histórico. Entramos a la ley del 14 que es vigente actualmente. Analicemos lo que es su reforma y cuál es el objetivo. Entonces, reforma del decreto con rango, valor y fuerza de pesca y acuicultura 2014, que es la vigente actualmente. En ese sentido, pues tiene 10 títulos, tiene 18 capítulos, tiene 158 artículos. Reforma del decreto con objeto de regular el sector pesquero y acuicultura para asegurar la soberanía alimentaria. Fíjese que soberanía alimentaria tiene que ser soberanía y seguridad alimentaria de la nación para atender de manera oportuna y permanente las necesidades básicas de la población. Esto de manera oportuna, permanente, las necesidades básicas de la población, eso es seguridad alimentaria. O sea que no vale a poner aquí soberanía y seguridad alimentaria, esa pajarilla se quita. Desarrolla acontecimientos y situaciones de la ley del 2014. Se reincorpora el título de ordenamiento de la reforma del decreto ley, aquel que habían quitado de ordenamiento, que lo quitó el 2008, lo reincorporaron en el 2014. Se acoge el ordenamiento pesquero y acuícola dirigido al desarrollo sostenible. Ya aparece la palabra desarrollo sostenible en esos años y estamos dirigiendo nuestros esfuerzos a que el ordenamiento esté dirigido para acá. Pero ¿cómo? Es lo que tenemos que lograr. Se actualizan las medidas de infracciones y sanciones con títulos, con 41 artículos de decreto de ley. Se implementa la unidad tributaria. Acuérdense que las leyes estaban, al tener una inflación, llegaba un momento que, como estaba escrito en una ley, no podíamos cambiar los bolívares por multa. En este sentido, pues ya nos cambiamos a lo que era implementar la unidad de unidades tributarias en el 2014. Y se hizo bastante énfasis en esa ley que está vigente ahorita sobre las medidas de infracciones, o sea, actualizar esas medidas de infracciones que es con las que estamos manejando en este momento. Adelante. Tenemos creación de los consejos de pescadores y acuicultores, fundamento básico comunicacional. Este es un término que yo le agrego acá porque aplaudo que la creación de los consejos de pescadores y acuicultores es el fundamento básico comunicacional para que el administrador pesquero esté en contacto con su administrado los pescadores, los acuicultores. Y existe, por lo tanto, ¿qué acontecimiento? Un fortalecimiento de la organización política del sector a través de los compas, que es una participación popular. Esto es una de las cosas más interesantes que ha manejado la ley del año 14 actualmente vigente y que estamos cosechando fruto de lo que es esta organización de estos compas, porque es la forma en donde nosotros debemos comunicarnos con ellos para tener un control, un seguimiento, si se quiere, de la pesquería, porque de otra manera, a punta de inspectores, no podemos manejarnos en los 3.000 kilómetros de costa y en 600.000 kilómetros de cuencas hidrográficas.
Entonces, pero ¿qué pero tiene esto en este momento? Que existe una insuficiente capacitación de los compas para funciones de comanejo pesquero, gobernanza y contraloría ambiental. Estas son funciones que se les da al compa. En este momento tenemos un buen poder político. Por eso que dice organización política del sector. O sea, hay un fortalecimiento de la política del sector, mas no tenemos la capacitación de esos compas para hacer cosas como el comanejo pesquero, que no es otra cosa que ponernos de acuerdo a través de una gobernanza, el pescador y el administrador pesquero, para desarrollar medidas sujetas a las actividades pesqueras o acuícolas y que estén dirigidas a lo que decíamos anteriormente, desarrollo sostenible. En ese sentido también tienen una importancia y que tenemos que aprovechar ese momento de que tenemos esta organización y que hemos, si se quiere, triunfado en este paréntesis, que ellos tienen posibilidad de hacer Contraloría Ambiental. Contraloría Ambiental, eso es sustentabilidad del medio. Comanejo pesquero son actividades pesqueras, es sostenibilidad de las actividades. ¿Y a través de qué? A través del diálogo, a través de la gobernanza, a través de ponernos de acuerdo. Adelante. Aquí pues tenemos de la ley del 2014, nos seguimos manejando en su desarrollo, acontecimientos y situaciones. Desde el punto de vista se mantienen en forma potestativa los consejos consultivos y comités del seguimiento. En esa ley es potestativo. ¿Qué significa potestativo? El ministerio o la autoridad podrá desarrollar a través de decretos, a través de resoluciones, los consejos consultivos y comités de seguimiento. Podrá. Por lo tanto, desde el año 2008, del 2014 en adelante, los consejos consultivos no han tenido funcionamiento. ¿Por qué? Porque existe una disfuncionalidad, el objeto de los órganos consultivos. ¿Qué es disfuncionalidad? Que los órganos consultivos, que son con los que se alimenta la administración pesquera para tomar medidas, por lo general, la investigación, como habíamos analizado anteriormente, estaba palo abajo, pues, o sea, no teníamos investigación pesquera hasta que en estos momentos, en el año 19, se creó el CENIPA, etcétera, etcétera, pero duramos muchos años acéfalo. Y los consejos consultivos, que eran consejos de profesionales y técnicos y afines de la pesca, pues estaban bastante alejados de lo que eran los directores o los promotores inclusive aquellos que decíamos de que los presidentes de Insopesca, en todo caso, manejaban muy poco conocimiento pesquero y por lo tanto, pues, estaban bailando un crucero cuando se ponían a hacer ordenamiento pesquero. Entonces, situaciones, ¿qué es lo que se recomienda? Parte del objeto de este curso, desarrollar un consejo técnico de ordenamiento que coordine la política pesquera. ¿Entre quién? Entre el CENIPA, que ya tenemos un Centro Nacional de Investigaciones Pesqueras y Acuícolas, los viceministerios característicos, Viceministerio de Pesca de Producción Primaria y el de Procesamiento, y el INSOPESCA. A través de estos tres organismos hay que hacer el desarrollo, el Consejo Técnico de Ordenamiento, que son los que producen la política para que sea ejecutada por el señor ministro. Adelante. Aquí tenemos en desarrollo cosas que han sido atinadas. La implementación del Estado Mayor de Pesca, que se supone que esto va a sustituir el Consejo Consultivo, pero ¿cómo lo sustituye si muchas veces aquí están los pescadores, están personas del sector, pero generalmente no está el investigador que puede producir a través de sus investigaciones unas recomendaciones para tomar medidas para hacer ordenamiento pesquero? Entonces, el acontecimiento, existen atribuciones de coordinación política estatal, que tiene él, política estatal, pero falta de resolución de creación del reglamento, o sea, no tiene reglamento. Dentro de ese reglamento para este Estado Mayor de Pesca, lo tenemos que casar con ese centro, con ese consejo
de ordenamiento pesquero constituido por CENIPA, Insopesca y los viceministerios. En ese sentido, pues nosotros necesitamos pues, un fortalecimiento con ampliar las atribuciones de seguimiento de políticas pesqueras y acuícolas y actividades conexas establecidas por el órgano rector. O sea que nosotros debemos fortalecer estos consejos, esta implementación de Estado Mayor de Pesca a través de conocimiento, a través de un reglamento, a través de que cumplan con y que no improvisemos tanto. Adelante. Desarrollo. La creación del Centro de Investigaciones Pesqueras y Acuícolas en el 2019. Existe como acontecimiento fomento de la investigación pesquera y acuícola. Esa es su función y ha sido su función y fue la debilidad que tuvimos durante 6, 7, 8 años y que en este momento pues está muy visualizado el CENIPA y hay un fortalecimiento de adscrito a partir del año 22. Se creó en el 19, se fomentó la investigación, mas no se ejecutó. A partir del año 22 es que tenemos un fortalecimiento del ente adscrito del 22. Eso significa con el actual ministro, que ha comprendido esta situación de que se necesita el centro, se necesita fortalecer y se necesita orientar dirigido hacia el sector pesquero y acuícola básicamente. Adelante. Ya vamos finalizando. Estas son las propuestas de la ley que tenemos actualmente, ¿verdad? Volvemos a repetir cuál es el objeto de la ley que está propuesta como proyecto. La regulación y el control de las actividades pesqueras y acuícolas y las que les sean conexas, orientar el desarrollo sostenible bajo un manejo de enfoque ecosistémico dirigido a contribuir con la seguridad y soberanía alimentaria. En ese sentido, pues tenemos en desarrollo de ese proyecto de ley que tenemos presentado, pues se consolida el vínculo comunicacional para la organización política del sector, que son las creaciones de los compas. Se impulsa la participación política institucional de los voceros de los compas en la gestión pública, lo estamos buscando fortalecer, y se constituye en una fuerza política y productiva estratégica que coadyuve con la seguridad y seguridad alimentaria de la nación. Adelante. Las mejoras, existen actualmente mejoras en las tomas de los datos estadísticos, un esfuerzo que se está haciendo en este momento, estadístico, datos estadísticos y seguimiento de las pesquerías para un reimpulso de la acuicultura. Estamos tratando de reimpulsar la acuicultura. Existe una transformación del órgano rector del Ministerio para el desarrollo de planes, programas y proyectos del sector, vinculados con, ¿a través de qué? Una transformación cumpliendo con las 7 T de transformación. Nosotros estamos orientados a que el órgano rector se desarrolle con planes, programas y proyectos del sector distintos a los que hemos manejado. En ese sentido, pues, se fortalece la atención integral al alcanzar la atención integral del sector pesquero y acuícola dirigido a la transformación y a las mejoras de servicio de la administración de los recursos pesqueros y acuícolas. Entiéndase, nosotros somos administradores de recursos pesqueros y del desarrollo de la acuicultura, porque la pesquería es finita, se agota. La acuicultura es un desarrollo, la pesquería es una actividad. Adelante. Por último, tenemos aquí una reestructuración orgánica del ministerio y sus entes adscritos que lo estamos realizando, estamos tratando de mejorar en la protección social para el personal del ministerio y los entes adscritos, pero a través de que nosotros existe una duplicidad de funciones entre Insopesca y el ministerio, debido a que cuando se creó el Insopesca, ese Insopesca se pretendía en aquel entonces, en el 2001, 2003, que fuese un viceministerio. Al negársenos esa solicitud que les pedíamos a la Procuraduría General de la República, al negarnos esa solicitud que queríamos hacer un viceministerio, pues nosotros en aquel entonces, los biólogos y los que estábamos dentro de la organización de esa ley, les
pusimos a ISOPESCA todas las deberes y derechos y estuvo orientado a que fuese como un ministerio. Hoy en día, por supuesto, cuando se crea el ministerio, tenemos la debilidad de que hay duplicidad de esfuerzos y estamos trancados dentro de esa partida, y por eso es que en este momento existe Compesca, Corpesca, y sin embargo en ISOPESCA hay comercialización y hay desarrollo de ordenamiento que estamos bastante debilitados, pero eso se define, eso se mejora a través de una definición de funciones y responsabilidades del ministerio y de su ente adscrito. Estas son sus funciones, esto es lo que tiene que hacer, y ISOPESCA tiene que pasar a un término donde no se dupliquen las funciones de lo que estamos haciendo en el ministerio. Adelante. En ese sentido, pues nosotros tenemos una propuesta, como dije anteriormente, de una ley con 7 títulos, 19 capítulos y muchísimo menos artículos, pero muchísimo más artículos en lo que se llama de ordenamiento. ¿Qué existe actualmente? Existe un plan de desarrollo pesquero integral para la fachada atlántica, ¿verdad? Como área o ecorregión, que es la que está más indefensa en este momento, que no la estamos explotando, y es donde podemos aspirar a un potencial de recursos pesqueros y acuícolas, que la última vez que se evaluó fue en el 2008, pero que podemos estimar, quizás irresponsablemente, diciendo que se pueden desarrollar, se puede explotar, por darle un nombre, unas 25.000 a 30.000 toneladas en los 88.000 kilómetros cuadrados. En todo caso, la importancia de la fachada atlántica es que necesitamos ejercer soberanía sobre el territorio, y para ejercer soberanía sobre el territorio que genera el Frente del Estado de la Guayana Esequiba, necesitamos desarrollar sustentablemente las comunidades pesqueras, que son las que nos generan nuestros derechos inalienables sobre esa fachada atlántica, que es una franja de 200 millas por 132 millas de ancho, y que a través de la incorporación de la declaración del Estado de la Guayana Esequiba, pues se nos hace muchísimo más ancho y muchísimo más grande toda esa plataforma, que no es otra cosa que la plataforma de las Guayanas. Tenemos que el fundamento es el desarrollo sustentable de los territorios marino, costeros y continentales. Este es el fuerte para entrarle al desarrollo de esa fachada. Y pues hay un plan constituido para este sitio de 50 buques de gran escala, 20 buques de polivalente mecanizado para la fachada atlántica y más de 100 buques de embarcaciones artesanales motorizadas para las áreas continentales. Adelante. O sea, existe un plan. Existe fomento de los cultivos acuícolas no tradicionales, que es lo que estamos tratando de hacer en estos momentos. Hay un fortalecimiento económico del sector pesquero y acuícola y de las actividades conexas. Actualmente existe esto con los planes del Coma Pescado, de la Feria del Pescado, etcétera, etcétera. Hay un aumento de las exportaciones tradicionales y no tradicionales que está ocurriendo y que se debe mantener. Para mantenerse se necesita ordenamiento. Adelante. Consolidación de la Feria del Cardumen de Venezuela como el pez más pescado. Esta es una orientación política de mucho éxito, porque es nuestra finalidad como administradores pesqueros, como organismo del ministerio, como ISOPESCA, como todo lo que podemos ser como responsables de lo que es la pesca y la agricultura en Venezuela. Existe un incremento de la cobertura de distribución de proteína pesquera y acuícola a nivel nacional, que es este objeto, esta finalidad. Y por supuesto, pues hay un aumento de consumo per cápita de productos y subproductos derivados de la pesca y acuicultura, que en el año 2002 estaba por menos de 9 kilogramos per cápita, y actualmente podemos estar pensando que estamos en 11 kilogramos per cápita. Adelante. Bueno, este es una especie de conclusión de, mm, de este tema.
El ordenamiento pesquero y acuícola y las actividades conexas es el fundamento para coadyuvar con el objeto de la sostenibilidad de los recursos pesqueros y el fortalecimiento de la acuicultura en Venezuela. La pesca es el elemento de interacción con el ambiente, estructurador social y generador de cultura que se ha desarrollado en forma importante dadas las condiciones geográficas y fisicoquímicas de sus aguas marinas y continentales. Ese es un término de lo que es pesca. La administración de los recursos pesqueros, que es lo que debemos, es nuestro objeto, es nuestra responsabilidad, y el desarrollo de la cultura menguan cuando se aleja la política de la ciencia, que contribuye a la perdurabilidad de los recursos y de la armonía de los ecosistemas. Entiéndase que aquí tenemos una palabra nueva que también es bastante específica: perdurabilidad de los recursos y en la armonía con el ecosistema. Cuarto, es destacable la labor de los profesionales del sector que con su talento, sensibilidad y eficacia han contribuido con el legado científico que permite realizar planes, programas y proyectos fundamentados en datos y experiencias y sapiencia. O sea, nuestros investigadores pasados, que hasta el 2010 generaban datos, todavía estamos sostenidos sobre los datos que nos dieron ellos. En ese sentido, pues hay un agradecimiento y es destacable que esos biólogos pesqueros, ingenieros pesqueros, biólogos marinos y especialistas y afines a la pesca y a la cultura, pues hay que reconocerles que sin su investigación, sin su esfuerzo, sin su sensibilidad y sin su responsabilidad, hoy no tuviésemos datos con que sobreexpolar los planes que tenemos en este momento, desarrollar los planes en este momento. La pesca y la acuicultura en Venezuela ha crecido coincidencialmente con la producción nacional desde sus inicios, en la década de los 50, con una división, o sea, la pesquería y la acuicultura, todo comenzó con una división en los años 50, luego pasó a una gerencia, luego una dirección general, luego al Servicio Autónomo de los Recursos Pesqueros y Acuícolas, que fue el creador básicamente de rematar el impulso para la creación del Instituto Socialista de la Pesca y la Acuicultura, y terminar con el ministerio que deseábamos en aquel entonces desde el mismo año 2003. En el histórico del desarrollo del sector han existido periodos de letargo del ordenamiento y la administración pesquera y del desarrollo acuícola. Letargo, se ha quedado sin inacción, en inacción. ¿Qué periodos son de letargo? El periodo del 2014, de 2008 a 2014, se ha letargado, y inclusive el mismo 2008, que a pesar de que tuvimos el valor y la certeza de eliminar la pesca de arrastre, no tuvimos la voluntad política para continuar con lo que eran los monitoreos, y que nos obligó en el 2008 pues, a eliminar la pesca de arrastre, siendo de que ella podía funcionar, pero al no tener monitoreo no podíamos permitir las injusticias que se hacían con la pesca artesanal. En el marco, el número 7, en el marco de las 7 de grandes transformaciones, se cumple con el reimpulso político, administrativo, pesquero, acuícola y de sus actividades conexas, liderizado con capacidad de inteligencia que generan expectativas revolucionarias para los nuevos tiempos. Nosotros estamos orientados a estas 7T, estamos tratando de cumplir con las 7T, y si entendemos este principio de lo que es el ordenamiento, tenemos muchas posibilidades que la geopolítica y los otros marcos de la 7T desde el punto de vista económico sean prósperos para los pescadores y los acuicultores venezolanos en los próximos años. Creo que eso es todo. Adelante. Sí, señor. Muchas gracias, y espero mañana pues, hablar de lo que es la evolución, hablar del histórico de la pesca y la acuicultura en Venezuela.